Muy buenas noches, bendiciones. ¿Cómo se escucha hasta Ciudad de México? Se escucha muy bien, pastor. Muchas gracias, Lucecita, que el Señor te bendiga y a cada uno de los que están conectados. El Señor les bendiga y bueno, una alegría una vez más reencontrarnos en nuestra cita de los martes, ¿no? Con esta materia que es, Epístolas Paulinas, en este caso Romanos, la carta a los hermanos de Roma, y recién vamos por el capítulo 5, ¿no? Así que seguimos comiendo despacito, ¿no? ¿Viste cuando es algo rico, que lo saboreás bien? Bueno, qué bueno tomar este tiempo para escudriñar su palabra. Vamos a abrir Romanos capítulo 5. Romanos 5, hoy toca el versículo 1 al 11. Y siguen ingresando los hermanos y amigos de diferentes partes de Argentina y podemos agrandarnos, ¿no? Y decir del mundo. Vamos, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice la versión actualizada: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios. Bueno, el título de esta enseñanza es Paz con Dios, ¿no? Justo Cintia oraba, ¿no?, por la paz. Y bueno, la paz puede ser la ausencia de problemas o de situaciones, ¿no? Pero acá estamos hablando de la paz con Dios, que ahora vamos a ver. 2. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros, murió en el momento elegido por Dios. En realidad, no es fácil que alguien esté dispuesto a dar su vida por otra persona, aunque sea buena y honrada. Tal vez podríamos encontrar a alguien que diera su vida por alguna persona realmente buena. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. Si cuando todavía éramos sus enemigos,
Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todos celebramos y decimos gracias, Señor, porque estamos en paz contigo. Pueden levantar su mano y darle gracias al Señor por el sacrificio hermoso que Él hizo y nos puso en paz con Dios. Alguien le preguntó a otra persona, ¿cuál es, en tu opinión, la mejor emoción que una persona puede sentir? A ver, y vamos a participar. A ver, levanten la mano y díganme esta pregunta, respondan esta pregunta. ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor emoción que una persona pueda sentir? A ver, ¿quién se anima primero? A ver, bueno, ahí están levantando la mano. A ver, vamos, Peregrino, rápido, en una palabra, 2 palabras. Gozo, perfecto. A ver, Gladys Chávez, que levantó la mano. Paz, gozo, paz. ¿Quién más? Abran el micrófono y digan, vamos. 2, 3 más, a ver. Iba a decir paz. Paz. La paz. Bendición, paz. ¿Quién más? En tu opinión, ¿cuál es la mejor emoción que una persona pueda sentir? El amor de Dios. Amor, dice Bernardo, gozo, paz. ¿Quién? Paciencia. Paciencia, bueno. ¿Quién más? ¿Cuál es, en tu opinión, la mejor emoción que una persona puede sentir? Se esperaba, claro, que se dijera todo esto que acaban de decir, ¿no? Amor, paz, paciencia, deleite, contentamiento, logro, alegría. Pero la respuesta sorprendió de esta persona a esta pregunta: ¿cuál, en tu opinión, es la mejor emoción que una persona puede sentir? Y esta persona dijo, alivio. Alivio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado tener alguna situación y de repente una mala noticia y de repente se revierte eso y hay una muy buena noticia. Uno siente un alivio, ¿no? Y creo que es una sensación y una emoción muy grande, estar aliviado. Es que si lo pensamos bien, la experiencia nos confirma que el alivio es verdad, en verdad es la mejor y más disfrutable de todas las emociones de la vida. En consecuencia, el alivio es un ingrediente clave en el arte y en el entretenimiento. Grandes relatos, sinfonías, discursos e incluso la montaña rusa. ¿Alguien se subió a la montaña rusa? Que tiene sus picos y sus bajadas y de repente su subida y tiene su clímax y luego como que te alivia y después te dan vuelta cabeza abajo y de ahí te tiran para abajo, ¿no? En la sinfonía tiene su increyendo, ¿no? Fortísimo, el que sabe de música, ¿no? Y después de repente como un relax, ¿no? Un piano, un suave. El alivio es una sensación y es un sentimiento muy importante. Y tiene que ver con el tema que hoy tocamos. Es una fórmula que nunca deja de satisfacer al público. La forma en que Pablo, el apóstol, elabora esta carta a los creyentes, a nuestros hermanos de aquel tiempo de Roma, no solo utiliza el mejor estilo literario, sino que resume nuestra experiencia con Dios. Algunos confían en que su linaje hebreo los califique para un tratamiento especial. Otros confían en que sus buenas obras y hoja limpia serán suficientes para impresionar al juez del cielo. Y ya lo hemos visto en los primeros capítulos que nada de eso sirve. Pero Pablo enseguida introduce la crisis
y lleva en su literatura a un creyendo, a un pico, ¿no? Donde parece que te venís hacia abajo al abismo, donde dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Vieron que cuando estudiamos los primeros capítulos como que no hay esperanza, ¿no? Pareciera que estamos fritos, como decimos aquí en Argentina, estamos en el horno, nadie nos va a salvar, ¿no? Y después sigue, todos han pecado. Y después sigue, todos están privados de la gloria de Dios. Ahí por los capítulos 3. Habiendo agitado el alma, Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, agita nuestras almas con las aterradoras noticias de que de ninguna manera, no importa el linaje que tengas, no importa lo religioso que seas, no importa las buenas obras que hagas, nadie puede escapar de la ira de Dios. Nadie puede hacerlo por propios naturales, por medios propios. Y el apóstol Pablo resolvió la crisis con las buenas nuevas. Y acá entendemos, ¿no?, lo que significa el Evangelio, ¿no? Porque a veces lo tomamos como una baratija el Evangelio, así, vení que te voy a predicar el Evangelio. Pero cuando primero te plantean la mala noticia, ¿no?, que estamos perdidos, el Evangelio, la buena noticia toma sentido, cobra sentido. La justicia que se exige para que uno adquiera la vida eterna con Dios y todas las alegrías del cielo es una dádiva que se recibe solamente por fe. Eso quedó clarísimo ahí en el capítulo 3, 28. Para resolver el asunto de manera conclusiva para judíos y gentiles por igual, acá no hay diferencia, Pablo señaló el ejemplo de la gracia de Dios para Abraham, ¿se acuerda? Que recibió justificación por medio de la fe. Capítulo 4. Pero hay un problema. Parecería que Pablo se quedó demasiado corto con el relato de la gracia de Dios. 4 capítulos en una novela de 16 capítulos no era el momento apropiado para llevar a la narración a su clímax, ¿no?, a su parte más elevada y resolver la crisis. Y eso tiende a dejar al público preguntándose, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? No hay esperanza para nadie, estamos todos destituidos, nada sirve. Bueno, en la carta de Pablo a los romanos, en donde el relato en realidad empieza a tomar cuerpo, ¿no? Nos informan cómo estamos ante Dios y que todo lo que podamos hacer y todo lo que hicimos no sirve para nada. Con la crisis de la ira de Dios resuelta por la muerte y la resurrección de Jesús y la justicia de Dios recibida por fe, todo eso se recibe por fe, el creyente debe entonces vérsela con el alivio que la salvación trae. El alivio que trae saber que alguien pagó y que ese alguien nos regala su justicia y nos libra de la condenación eterna, nos libra del sufrimiento y del flagelo eterno. Entonces, ahora, antes de que descartes ese pensamiento, permíteme asegurarte que esto no es tarea fácil. Si lo fuera, Pablo no habría dedicado 3/4 partes de su carta a hablar de este tema. El mensaje de Pablo, el apóstol, en el capítulo 5, que lo acabamos de leer, los primeros versículos, es en esencia muy importante. Ahora que tienen paz con Dios, o sea, parafraseando dice, ahora que tienen paz con Dios, apenas han empezado a vivir y las cosas de aquí para adelante solo mejoran para el que cree. Y eso es un alivio. Los primeros 11 versículos que acabamos de leer empiezan con un vistazo del
pasado al pasado, 5.1. Continúa con un aprecio presente, 5.2 al 8, y luego nos lleva rápidamente, como esa ruleta rusa, a un futuro con expectativa, en los capítulos 8, 9 y 11, que todavía no llegamos. Vamos a ver, 5, versículo 1 al 2, ¿qué nos dice? Bueno, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Para preparar a sus lectores o a sus estudiantes, que somos nosotros, para el resto de la jornada, Pablo nos dirige a detenernos por un momento a considerar dónde estamos parados. Ya hemos creído, amén, ya hemos creído. Y este paso es monumental, este paso es, esencial en la vida del creyente. Y si nos hacemos una pausa para apreciar su significado, el resto de nuestra jornada seguirá siendo hacia adelante un misterio. Él nos toma por los hombros, el Señor, por decirlo de alguna manera, y nos hace dar media vuelta para mirar el camino que ya hemos recorrido. Ese es un trabajo que Dios hace también, ¿eh? Es importante tomar en cuenta esto. Por eso dice el Salmo 103, que me viene a la memoria, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides, ¿no? Eres el que te rescató del hoyo, etcétera, ¿no? Entonces, te toma de los hombros y te hace mirar un poquito para atrás, ¿no? Y te muestra el camino que ya has recorrido. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, si vos creíste en Él, en su muerte, te arrepentiste de tus pecados, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Cuando hablamos de paz, como siempre dice el pastor Chuy Olivares, no está hablando de, ay, qué bonito siento, ay, voy a la iglesia y me siento lindo, no quiero salir más de acá. No, eso es un bienestar, eso es otra cosa. Cuando hablamos de paz, es estar en paz con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Eso es estar en paz con Dios, ¿no? Si pueden prender sus cámaras, así los veo, sería mejor, ¿no? Ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por favor, escuchen con detenimiento, mis amados. Paz con Dios. Paz con Dios. Hay más alivio en estas 3 palabras que en cualquier otra frase. Si vos, los 37 que están acá y los que estén escuchando por la radio, si vos estás en paz con Dios a través de Jesucristo, listo, estás fenómeno. Estás bien. O sea, obviamente, de ahí hay que seguir para adelante. Pero si vos te arrepentiste de tus pecados, amás al Señor, obedeces su palabra, reconoces su sacrificio, estás en paz con Dios. Cometís algún pecado, metés la pata, te equivocás, etcétera, te enojás por cualquier tontería, después te arrepentís, el Señor te perdona, estás en paz con Dios. Eso, amados, es mejor que ser millonario. Es mejor que tener la mejor salud del mundo. Es mejor que recorrer todo el mundo. Estar en paz con Dios es lo más grande que hay. Es la sensación de alivio, ¿no? La sensación de alivio. Que aunque, Señor, que aunque muchas cosas no entienda, como dice la canción, ¿no? Hay cosas que no comprendo, Señor. Pero tú eres real. Entonces, siendo fiel a Él, estamos en paz con Dios. Hay más alivio en estas 3 palabras que en cualquier otra frase. Más que las palabras estás curado. Más que la palabra estás en libertad. Parece que cuando más uno capta el peligro de la ira aterradora de Dios, cuando uno más que conoce las Escrituras y se da cuenta de que la ira de Dios, como decía Cintia,
lo que está pasando en el mundo. Miren, amados, el mundo nos está diciendo que Cristo viene. Y algunos están papando mosca, ¿no? Algunos cristianos están, no sé, buscando espejitos de colores, ¿no? Cristo viene. Y esta enseñanza es para depurar a su iglesia, depurar nuestros corazones y entender más a Dios. Y ese Dios que nos amó tanto, que murió en una cruz por nosotros, es el mismo Dios que derramará su ira y nadie podrá detener la mano de Dios cuando Dios derrame su furia y viene sobre este mundo. Entonces el Señor a su iglesia nos libra de esa furia, nos libra de su ira sobre el mundo, nos libra del infierno eterno y nos lleva a morar para siempre con Él y a ser uno más en el cielo. O sea, y es maravilloso, ¿no? Entonces, cuando uno conoce más al Señor y capta el peligro de la ira aterradora de Dios, más la persona se siente en un increíble alivio. Porque uno dice, no, Señor, yo era una basura, era una porquería, Señor, mi corazón estaba podrido y tú me hiciste un corazón nuevo, mi vida es nueva, ¿no? Mi hogar hoy es un paraíso. Bueno, gloria a Dios por eso. No solamente te liberó del pasado, sino que te libera del futuro. Entonces, cuando uno entiende esto, dice, wow, lo que significa el Evangelio, lo que significa estar en paz con Dios. Aquí está la mejor de todas las emociones, acuérdense, ¿eh? No es el amor, no es el gozo, no es la alegría, o sea, todo eso viene después, ¿no? Porque si vos no estás aliviado, todo sería hipocresía, ¿no? No es tener dinero en el bolsillo, no es lograr el peso ideal, no, la mejor de las emociones es el alivio. El alivio de tener paz con Él. Jesús ilustró esta verdad con una parábola, que no la vamos a buscar, pero lo pueden anotar, lo leen después. Lucas capítulo 7, 41 al 43. Parafraseando, Lucas 7, 41 al 43, que 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. O sea, la diferencia. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 amará más? Y le dicen, supongo que aquel a quien más le perdonó. O sea, Simón responde muy lógicamente. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Esa paz, amados, no es una tranquilidad interna, como dije recién, no es voy a dormir como un angelito, porque sí, obvio, eso es como resultado de estar en paz con Dios, pero es más profundo. Aunque eso parte del alivio que sentimos. Uno puede tener problemas en la familia, uno puede estar con algunas situaciones económicas, con algunas cuestiones de salud, pero uno puede dormir en paz, tranquilo, porque está en paz con Dios. Paz o shalom se refiere a que ya no estamos sujetos a la ira de Dios debido al pecado, porque Cristo venció al pecado, venció a la muerte. La muerte de Jesucristo pagó nuestra deuda del pecado e hizo a un lado la hostilidad resultante a fin de que Dios y los seres humanos ya no estén separados por la rebelión, sino ahora reconciliados y en paz. El alivio resultante es indescriptible. Todo el que se ha puesto, todo aquel que han pasado la vida tratando de complacer a Dios, no sé cuántos ex religiosos hay aquí, ¿no? Que iban con sus velones, ¿no? Con sus velas atrás del mono ese, ¿no? Vestido ahí de yeso. ¿Cuántos lo habrán hecho? Mi padre era uno de ellos, yo atrás de él iba con la vela. Yo decía, ¿qué será esto, no? Con todo muerto era eso. Tratando de acumular suficientes buenas obras para escapar del infierno. Martín Lutero, el padre de la Reforma, pasó mucho de su vida al principio tratando de apaciguar la ira de Dios. El que estudió los padres de la iglesia sabe esto, ¿no?
Trató de apaciguar la ira de Dios mediante una letanía o religión de buenas obras prescrita por la Iglesia Católica Romana, pero no hallaba alivio el hombre. Hacía todas las liturgias católicas, no hallaba alivio. Parecían muy piadosas, todas muy con cuestiones, y etcétera, pero nada le traía alivio a este varón llamado Martín Lutero. Es más, mientras más se esforzaba, más se daba cuenta la futilidad y la inutilidad de hacer todo eso. Él dijo: aunque vivía como monje sin reproche, yo sentía que era pecador delante de Dios con una conciencia extremadamente perturbada. No podía creer que Él se apaciguara por mi satisfacción. No amaba, sino detestaba al Dios justo que castigaba a los pecadores. Y en secreto, si acaso no de manera blasfema, y ciertamente murmurando en alto, estaba colérico contra Dios, y dije: como si en verdad no fuera suficiente que miserables pecadores, eternamente perdidos a causa del pecado original, sean aplastados por toda clase de calamidad por la ley de los 10 mandamientos, sin que Dios añada dolor al dolor por el Evangelio y también por el Evangelio, amenazándolos con su justicia y con su ira. Así rugía con conciencia feroz y atormentado. Con todo acudía, dice Lutero, inoportunamente a Pablo, que en ese lugar deseado con sumo ardor saber lo que Pablo decía en su carta a los romanos. Ahí Lutero empieza a investigar y empieza por sus propios medios a leer la Biblia, cosa que para los monjes estaba prohibida leer la Biblia, una cosa de loco, ¿no? Amados estudiantes, el problema al tratar de ganarse el escape de la deuda a Dios es que nunca podemos saber cuánto es suficiente. No va a alcanzar tu vida para tratar de por tus propios méritos agradar a Dios. Preguntale a la mayoría de las personas, a cualquiera, mañana, a tu compañero de trabajo, a los vecinos, etcétera, ¿vas a ir al cielo cuando mueras? ¿Irá usted al cielo cuando muera? Pregúntale a cualquiera. Y la mayoría te va a responder: espero que sí. ¿No? Los que confían en que la religión los salva, si la toman en serio, deben permanecer en constante estado de terror. De hecho, se ha hecho una encuesta, hay por allí algunos videos que le preguntan a los de la fe católica, que hay muchos corazones que buscan a Dios, temerosos de Dios. Pero le han preguntado si van a ir al cielo o al infierno, y dice: no saben. Espero hacer todas mis buenas obras y que Dios se apiade de mí, que Él sabe todo lo que yo he hecho. Ellos están respaldados en eso, sabiendo que solo la muerte resolverá el misterio de su destino eterno y que su destino y suerte tal vez sea el sufrimiento eterno. Qué triste, ¿no? Quizás algunos de esos serán: Señor, pero yo di tanta limosna, yo ayudé a Cáritas, Señor, yo doné zapatillas para los niños pobres de las villas, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Muy al final, volviendo a Lutero, muy al final, estaba atormentado, pero al final él halló alivio. Él halló la paz con Dios. Y dice, citando a Lutero: por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras siguientes. En él la justicia se revela, como está escrito: el justo por fe, el justo vivirá. Esas palabras fueron lo que le volaron la cabeza a Lutero, de Romanos 1:17. Y allí empecé, dice Lutero, a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive por una dádiva de Dios, un regalo de Dios, es decir, por fe. Y este es el significado. La justicia de Dios la revela el Evangelio, es decir, la justicia pasiva con la que el Dios misericordioso nos justifica por fe. Como está escrito: el paraíso mismo por puertas abiertas, allí se me mostró
otra cara de todas las Escrituras. Acto seguido, dice Lutero, recorrí las Escrituras de memoria. También hallé, en otros términos, una analogía como la obra de Dios. Eso que Dios hace en nosotros, el poder de Dios con el cual nos hace sabios, la fuerza de Dios, la salvación de Dios, la gloria de Dios. Y pronuncié mi palabra más dulce, con un amor tan grande como el odio con que había anteriormente aborrecido la palabra justicia de Dios. Así que ese lugar en Pablo de veras fue para mí, dice Lutero, las puertas al paraíso, y hallé paz. Amados, Pablo llama acceso a la experiencia de recibir la gracia de Dios por fe y la paz como resultado. O sea, hallamos la gracia por fe, el regalo, el don, la dádiva de Dios por fe. Y como consecuencia, cuando tenemos esa experiencia, rápidamente estamos en paz con Dios y algo empieza a cambiar en nosotros. Comienza a suceder algo sobrenatural en nuestras vidas. Como resultado, obvio, estamos diciendo que el favor de Dios está sobre nuestras vidas. La palabra griega es prosagoge, que se traduce como acceso, prosagoge, o introducción. Pero estos términos no captan la imagen verbal cultural que contiene. La palabra prosagoge describe el proceso de ser escoltado a la corte de un rey y ser anunciado, lo que implica el derecho u oportunidad de hablar con alguien importante, un acceso ni más ni menos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo usó este mismo término para describir la oración a los creyentes de Éfeso. Esto era conforme a su eterno propósito, realizado en Cristo nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Efesios 3, 11 al 12, bueno, con paráfrasis, ¿no? El uso de Pablo, de la palabra prosagoge, declara que Jesús nos ha escoltado a un territorio completamente nuevo llamado gracia. Nos ha transportado, en el cual tenemos el derecho u oportunidad de vivir acuerdo a una perspectiva completamente diferente. Este nuevo territorio opera conforme, por decirlo así, a un estándar totalmente diferente, que es de muchas maneras opuesto a aquel donde vivimos. Noten la frase en la cual nos mantenemos firmes, dice el versículo 2, ¿no? Entrada, ese prosagoge, nos mantenemos, estamos firmes, dice, ¿no? Lo leo. Por quien también tenemos prosagoge, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El término griego que se traduce mantenerse firmes implica el establecimiento de algo permanente. Como inmigrantes hemos llegado a residir de manera permanente en la tierra de la gracia. Antes éramos ciudadanos del mundo, de Egipto, ¿no? De la pudredumbre, de los gusanos, ¿no? Y ahora el Señor nos limpió, nos cambió y estamos en la ciudad de la gracia, ciudadanos de allí. Y debemos aprender la cultura de esta ciudad y adaptarnos a sus costumbres. Es como cualquiera que llega a un país, ¿no? Y se adapta, ¿no? Yo veo los venezolanos, los peruanos, los bolivianos tomando más mate que nosotros, toman mate. Aprendieron a tomar mate y ahora consumen mucho mate. Y bueno, se adaptaron, les gustó el asado, bueno, etcétera, ¿no? Como a nosotros nos gustan las arepas y nos gusta el ceviche y la sopa paraguaya. Pablo concluye esta introducción diciendo, así que nos regocijamos en la esperanza de que nos regocijamos, de alcanzar la gloria de Dios. ¡Wow! Es fuerte esto,
Esto es, viste, la cabeza así, ¡puf!, ¿no? Como hace el meme ese, te revienta la cabeza si vos lo analizás y lo lees de vuelta. Pablo concluye esta introducción diciendo: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Que usa 3 términos importantes que vale la pena estudiar. ¿Estamos estudiando, amén? ¿O están durmiendo? Prendan las cámaras. Se hacen cada vez más significativos conforme Pablo describe la vida cristiana. Regocijarse es quizás un buen término castellano para traducir el término griego que usa Pablo, que literalmente la palabra regocijarse, que nosotros regocijarse es jajaja, ¿no? Pero la palabra que utiliza Pablo es jactarse. Jactarse en esto. Por lo general pensamos que jactarse es una conducta negativa, ¿no? Pero un léxico respetado dice que el verbo griego significa, jactarse, expresar un grado bien alto de confianza en alguien. Cuando uno confía en alguien, está apoyado en eso, se jacta de eso. En tanto que algunos viven con una expectativa intranquila de sus buenas obras, ¿no? Si llegan o no llegan, que si es suficiente para alcanzar el cielo, los que han llegado a residir en el territorio, en la ciudad de la gracia, pueden estar totalmente confiados, en una confianza plena. No sé si Islandia o no sé qué país estaba viendo vez pasada, que uno de los Países Bajos, me parece que uno de los países más seguros del mundo, ¿no? Donde no hay cárceles, no hay reformatorio ni granja para ex drogadicto y todas esas cosas, ¿no? Como los hay acá en nuestros países latinos, ¿no? Allí no hay, o sea, no hay otro estilo de vida, ¿no? Una educación, una formación, una ética, ¿no? Bueno, etcétera. Son iguales, si no tienen a Cristo están perdidos, igual, ¿no? Pero a lo que hablo, uno va a una ciudad y dice, no, acá puedo dormir. Bueno, aquí en Argentina hay provincias que todavía se mantiene eso, que podés dormir con la puerta abierta, dejás la bicicleta, la moto ahí afuera y nadie, o sea, ¿quién, como dice Luciano, mi amigo Luciano, ¿no? ¿Quién va a tocar lo que no es de él, ¿no? Pero uno en esos lugares está tranquilo. Andá a hacerlo aquí en Villa Albertina, Banfield Oeste, ¿no? No te queda ni el pichicho, te roban hasta el perro. Lo extraño es que la jactancia de los creyentes es en sí humilde, porque no tienen ninguna confianza en su propia bondad. Más bien expresa completa confianza en el regalo, en la dádiva de la gracia que viene de arriba para nuestro propósito. Traduzcamos el verbo de esta manera: vivir con confianza gozosa. Casualmente el domingo predicaba sobre esto, ¿no? Del gozo en las pruebas, ¿no? O sea, vivir con confianza gozosa. Puede ser que estés pasando un luto. Puede ser que estés pasando una pérdida y no vas a estar como el payaso riéndote, ¿no? Habla de una confianza interna, de un gozo, que uno puede estar llorando externamente, pero por dentro está fundamentado sobre la roca. Esperanza, en el sentido bíblico, no tiene el elemento de pensamiento ilusorio que tiene en el español, ¿no? Sí, lo último que se pierde es la esperanza, y vamos a ver si cambia este país, o vamos a ver si cambia mi esposo, ¿no? No. Esperanza, en el sentido bíblico, no significa eso. Por ejemplo, un chico, tal vez diga, espero recibir una bicicleta roja en Navidad, ¿no? Hoy no te pide una bicicleta, te pide un iPhone, ¿no? De último modelo. Y tal vez se sorprenda al hallarla debajo del arbolito de Navidad su regalo, o no, qué sé yo. Pero la palabra que usa Pablo es un sustantivo que quiere decir, cuando hablamos de esperanza, miren qué interesante es estudiar, ¿no? Cuando hablamos de la esperanza bienaventurada, de la esperanza en Dios, es una expectativa segura. Estamos esperando algo seguro, porque Él lo prometió. Porque Él es nuestro Dios y Él no miente. Porque Él es fiel y verdadero. Y si Él dijo, cumplirá.
Entonces, esa es la expectativa que tenemos. Cuando alguien compra, por ejemplo, una entrada o un boleto para un concierto, ¿no? Vas a ver a tu artista, no sé, qué sé yo, vas a un teatro y tenés en tu mano ¿qué tenés en tu mano? La esperanza. Tenés la expectativa segura de que hay un asiento con tu número, ¿no? ¿Nunca te pasó? O vas a subir al avión o al micro y hay otro sentado en tu asiento, ¿no? Señor, se equivocó, este es mi asiento, ¿no? Pero uno va con la expectativa de que ese asiento es tuyo, vos lo tenés comprado y alquilado por lo que dure el viaje o el espectáculo. Pablo usa este término de una manera específica para describir el día futuro cuando Cristo Jesús vuelva para gobernar el mundo y renovarlo a su gusto. Gloria se refiere al estado de cosas de cómo Dios lo desea, o sea, la excelencia, lo más excelso. El bien triunfa sobre el mal, eso tarde o temprano se cumple. La justicia va a prevalecer, el pecado no tiene lugar y todo existe en armonía con el carácter santo de Dios. Así como Dios transformó tu vida, antes eras un gritón, una peleadora, un ladrón, alguno hasta homicida. A mí me tocó hablar con personas asesinas que conocieron al Señor y no podés creer cómo esa persona hoy es otra persona, ¿no? Que es tremendo. Así como Dios cambia una vida, cambió tu vida, así el Señor cambiará este mundo cuando Él reina aquí. Será maravilloso. Pablo describe el regocijo. Vamos a leer 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, Pablo describe el regocijo, vivir con confianza gozosa, como de 3 niveles, digamos, ¿no? 3 niveles. Primero, nos regocijamos en la esperanza, ¿no? Versículo 2 del capítulo 5. Nos regocijamos en la esperanza. Es decir, vivimos con la confianza gozosa en la expectativa segura de que Cristo el Señor un día corregirá todas las cosas para siempre. Es el gozo de saber que hemos sido renovados y que estamos en el proceso de llegar a ser semejantes a Cristo. Es decir, hemos sido renovados, pero todavía seguimos en proceso, porque no somos perfectos, aún no, pero vamos camino a eso. Es el tipo de gozo que sentimos cuando las cosas marchan bien y podemos esperar su retorno, su regreso, sin que las circunstancias desagradables nos distraigan de eso. Al contrario, cuando pasa algo decimos, Señor, ven pronto, ¿no? Desdichadamente, la vida de este lado del cielo, de este lado del sol, incluye sufrimiento. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han experimentado sufrimiento? Todos, ¿no? Esto es cierto para toda persona, tal vez más para el Hijo de Dios, para el cristiano. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 18 al 19, ahí lo notas, Juan 15, 18 al 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois, porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lo que nos lleva al segundo nivel, de gozo. También nos gozamos, o sea, vivimos en esa confianza gozosa, escuchá, en nuestros sufrimientos. Y ahí donde se prueba el verdadero cristiano, ¿no? Gozarse en el sufrimiento. Romanos 5:3. El primer nivel surge con bastante naturalidad. Cuando pensamos en lo maravilloso que será el futuro, ¿no? Lo que el Señor tiene para nosotros, ¿cómo no alegrarnos con eso, no? Oh, gloria, ¿no? Lo que viene.
Pero el segundo nivel, sin embargo, hay que cultivarlo bajo la dirección cuidadosa del cielo, del Señor. La palabra griega que la traducción NBI traduce como sufrimiento es tilipsis, bueno, es así, que otras versiones traducen como tribulación. Sufrimiento, tribulación. El significado literal que se está usando para el texto es presión, presionar, que por supuesto se usa en el sentido figurado para describir a una persona que está en angustia, a una persona que está sufriendo hostilidad, aflicción o presión. En ese contexto, presión encaja mejor. Sufrimiento. Sugiere que los retos al gozo siempre son grandiosos, como lo hermoso, ¿no? Y también lo dramático. Cuando pasás por una prueba, cuando pasás por una situación, tener ese gozo profundo. Transitar, avanzar en ese trance confiando en el Señor. Con una fe férrea, firme. Cuando en realidad vienen en todas formas y tamaños los problemas. Es más, todos los enfrentamos o los enfrentaremos. Las presiones de fechas límites, la economía, expectativa con la gente, qué sé yo, la política, las exigencias en el trabajo, tenés que cumplir con un trabajo y no llegás con el tiempo, pasaste un presupuesto y ya gastaste toda tu ganancia y no terminaste el trabajo a tiempo, qué sé yo, en el hogar querés que todo funcione bien y si se descompone uno se arregla el otro y así, ¿no? Pareciera como que no funciona, el auto que no te arranca o que pasó algo con el auto y te complica tu vida, las relaciones personales, problemas en la iglesia, problemas con el pastor, qué sé yo. Y estas presiones pueden ser intensas cuando la salud comienza a fallar, cuando se pierde el trabajo, cuando hay luto, cuando hay dolor, cuando hay un divorcio, cuando hay persecución en el trabajo, qué sé yo, y otros eventos terribles que pueden darse en la vida. No obstante, debido a que se nos ha escoltado a una forma de vida completamente nueva, por la gracia del Señor, podemos vivir con confianza gozosa en medio de la tlipsis. ¿No? Parece una enfermedad, pero tlipsis es presión en medio del sufrimiento, porque el Señor seguramente tiene una salida para eso. ¿Cómo obtenemos esta capacidad sobrenatural? Claro, no de otra persona, no del pastor, no del gran siervo de Dios o la gran hermana espiritual, no de nuestro trabajo, ni de nuestro dinero, ni de la fortaleza o la inteligencia. Adquirimos la capacidad de regocijarnos bajo presión mediante un programa de capacitación bien monitoreado por el Todopoderoso Señor. Él nos capacita. Y Él está usando esta palabra, Él está usando esta enseñanza para abrirte un panorama muy amplio sobre lo que es la vida espiritual. Pablo describe este programa como una reacción en cadena en la cual una fase conduce a la otra, ¿viste? Y a la larga nos da la capacidad de tener gozo a pesar de nuestras circunstancias. Esta reacción en cadena incluye varios términos claves. Pensalo como, ¿viste la ficha de dominó? A mí me gusta ver esas cosas que hacen, ¿no? Unas torres gigantes con un montón de fichas de dominó y ¿no? Y van cayendo, ¿no? Colocadas de canto y cada una va derribando a la otra. El sufrimiento, porque lo sigue diciendo Pablo, ¿no? Produce un efecto dominó. El sufrimiento produce perseverancia. La tilipsis
El sufrimiento, estamos donde tribulaciones, produce perseverancia o paciencia. ¿Vos querés paciencia? El Señor te manda viste como la arena, varios kilos de eclipsis, ¿no? De sufrimiento. Te manda presiones, situaciones fuertes, ¿no? Porque Él está tratando con tu fe. Ya sabe que vos te entregaste a Él, por gracia sos salvo, ahora estás en paz con Dios. Bueno, vienen estas situaciones que te van moldeando tu carácter, porque estamos crudos todavía, el Señor nos sigue tratando, y las pruebas, amados, nos templa el carácter en Dios. Las situaciones fuertes cambian nuestro corazón. Y eso que produce paciencia. Produce paciencia. ¿Qué quiere decir esta palabra hupomon, que es paciencia? Permanecer bajo significa, en sentido literal, y lo enseñaba el domingo, y la verdad que no me puse de acuerdo en preparar el mensaje a raíz de esto, no, nada que ver, o sea, Dios preparó así. Quiere decir permanecer bajo, aguantar con paciencia. Y muchos cristianos no aguantamos, amado. No, esto es demasiado para mí. Va y se va, ¿no? Se va y se pone bajo el yugo de Satanás. No, aguantar con paciencia. Cuando la presión crece, debemos tomar medidas razonables para aliviar la incomodidad. Nadie está sugiriendo que nos ofrezcamos como voluntarios para el dolor. No, péguenme que me gusta, ¿no? O soy masoquista espiritual, ¿no? No. Pero a veces no hay solución, no hay remedio ni alivio. A veces no podemos evadir, no podemos escapar de la situación. El problema, la presión, la situación nos sigue como la sombra. Vos corrés y la sombra te acompaña. Cuando eso sucede, elegimos permanecer bajo y hacerlo con dignidad, gracia y calma. O sea, cuando vos querés escaparte del sufrimiento, ¿qué produce el sufrimiento? Paciencia. Y cambia tu forma tu perspectiva, tu óptica de ver esa situación. Paciencia. En vez de desesperarte, en vez de agarrar el frasco de pastillas y darte todas las pastillas para no sé, quedarte como un Teletubby drogado, ¿no? Te quedás, entras a la hupomón, a la paciencia, y te quedás bajo esa situación confiando en Dios con gozo profundo. Amados, esto es muy profundo, valga la redundancia, porque es como Dios opera. Y hacerlo con dignidad. No decir, ay Señor, hermanos, ven, oren por mí. No, tengan paciencia. Es el trato de Dios con vos. Claro que todos tenemos que orar los unos por los otros, pero nadie va a resolver tu problema. Es Dios que te está tratando. La cadena de verdades salta la brecha entre el versículo 3 al 4, con la frase, la perseverancia produce entereza de carácter. Seguimos leyendo, a ver cómo dice. Porque el 3. Nos gloriamos en la esperanza y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. A ver, hupomon cultiva dokim, o valía probada. Dokim, la palabra dokim, deriva su significado del verbo vigilar. Y da el cuadro de un orfebre poniendo una muestra de oro o plata bajo el intenso calor para observar cómo responde. Alguien dijo por allí que estaba alguien observando a un orfebre trabajando la plata y le metía fuego, ¿no? A la plata, le metía... Acá tenemos algunos hermanos que son orfebres y saben de lo que hablo, ¿no? Hoy le meten el soplete, ¿no? al metal preciado. Entonces le preguntaba el niño que estaba al lado del orfebre, ¿por qué sigues insistiendo con el fuego, no? ¿Por qué? Y él dice, hasta que no vea mi rostro en el metal, en la plata, hasta que no se refleje mi rostro, no dejaré de ponerle fuego.
Y eso nos da una linda analogía, ¿no? Hasta que no reflejemos nosotros el rostro de Cristo o el carácter de Cristo en nuestras vidas, el fuego de Dios seguirá quemando hasta sacar toda la escoria que hay en nosotros, todo ese mal carácter, todo lo que queda vestigios, escoria del viejo hombre, ¿no? Que todavía no terminó de morir. El temple. Entonces llegó a decirse de soldados y atletas que demostraban precisamente el temple por la resistencia en el combate o en la competencia. Se podría decir que Dokimon también como fortaleza triunfante. Es como aquel que se esfuerza y da el último esfuerzo en la carrera, o el soldado que tiene que batallar o hacer algún esfuerzo sobrehumano para poder avanzar. Esto no es una simulación, ni negación, ni el poder de pensamiento positivo. No me va a doler, y se mete ahí en el fuego a caminar descalzo, ¿no? O no es esto, yo declaro victoria en el nombre de Jesús. No, eso ya sabemos que no va entre nosotros, eso no es doctrina bíblica. Esta fortaleza triunfante no es algo que uno pueda decidir cultivar tampoco. Viene conforme las pruebas de la vida en un mundo caído se vuelven instrumentos en las manos del Espíritu Santo. O sea, cuando viene un problema a tu vida, esa es la oportunidad que el Espíritu Santo utiliza para hacerte un metal de 24 quilates, el fuego, para que vos puedas salir con entereza de carácter. Amados, Dios nos llama no a mostrar nuestros dones, cuántos dones tengo, cuántos ministerios tengo, cuántas iglesias abrí, o cuántos títulos tengo pegados en la pared, ¿no? Cuántos diplomas de seminario y curso, ¿no? O cuántos idiomas hablo, sino que lo que el Espíritu Santo desea que se refleje en nosotros es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, se lo dejo como tarea, Gálatas 5, 20 por ahí. El fruto del Espíritu. Eso que está ahí en ese listado de Gálatas 5 es lo que Dios quiere que reflejemos. Si no lo reflejamos, el soplete de Dios te sigue dando. La entereza del carácter produce esperanza, dokim. Cultiva elpis, expectativa segura. La certeza de un resultado prometido. Tenemos este tipo de esperanza cuando vemos una victoria. ¿Viste? ¿Nunca te comiste las uñas? Que estás así de los nervios. Hay personas que se comen las uñas. Se comen las uñas, ¿no? Es una patología, ¿no? Del tipo, estar en esa situación a pasar a una buena noticia, a recuperarte. De algo que es improbable, de algo que no puede ser, y Dios hace que sea probable y que pueda ser. El hecho de saber el resultado de una competencia cambia profundamente la forma en la que vamos. Observamos sin ansiedad, soportamos los reveses sin pánico. Este es el tipo de esperanza que no desilusiona debido a que tenemos, amados, resultados seguros en Cristo. Y déjame decirte esta frase que yo he acuñado hace años: en Cristo tenemos la victoria garantizada. Si seguimos en Él, seremos victoriosos. Si seguimos en Él, nos espera lo mejor. Mirá la lógica de Pablo en sentido inverso. El programa de Dios para cultivar el carácter en los creyentes descansa por entero en una expectativa segura. Versículo 4 al 5. Nuestra victoria garantizada provee un cimiento para nuestra entereza de carácter. Versículo 4. Que exhibe perseverancia a través de la prueba, entereza de carácter, perseverancia, que a su vez nos permite soportar el sufrimiento. ¿Cómo? Con dignidad y gracia. No con los hombros caídos, ahí con la cara larga, ¿no? Y mostrando que estoy sufriendo. Para darnos la seguridad que necesitamos, Pablo introduce dos grandes verdades por primera vez en esta carta a los romanos, que es el gran amor de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. El gran amor de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Vamos avanzando. 6 al 9. Hasta el 11 vamos. 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bueno, a ver, ¿cuántos de aquí moriría por alguno de los que están aquí? ¿Cuántos morirían por Lucecita? O por Sarita, o por Jenny. Por ahí decimos, ¿no? Para quedar bien, sí, yo, ¿no? Yo creo que un esposo por ahí, ¿no? Da la vida por su esposa, ¿no? Y su esposa también, o un hijo, qué sé yo, una situación horrible que pueda pasar, ¿no? Pero, ¿quién daría la vida por alguien? Creo que casi nadie. ¿Y por un malo? ¿Por tu vecino ese que... o ese pariente que te odia? ¿Morirías por ese? Ya no. Pero el Señor murió por todos. Qué tremendo, ¿no? Muchos creyentes cometen el error de pensar que una vez que somos salvos por gracia, salvo siempre salvo, ¿no? Pueden comportarse como se les antoje, una vez que tienen en sus bolsillos el boleto para el cielo. Bueno, este corte de doctrina es del hipercalvinismo, ¿no? Está muy en boga hoy, hay tanta confusión con eso, ¿no? Y ellos creen que, bueno, ya soy salvo, soy predestinado, entonces listo, ya está, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Muchos trabajan hasta el agotamiento tratando de llegar a ser dignos de la gracia que han recibido. O sea, está el extremo, ¿no? El que está segurísimo, está el otro que no, tiene que hacer algo más para mantener la gracia. Ni una ni la otra perspectiva reconoce que después del momento en que nuestra vida eterna, después de la muerte, es sellada, seguimos necesitando a nuestro Salvador. Seguimos necesitando a nuestro Salvador. Seguimos siendo impotentes sin la gracia de Dios, amados. Tanto el que cree una cosa como el otro necesita cada día la gracia de Dios para seguir adelante. Cada día. Amados, hordas de demonios y mismo Satanás y el mundo y la tentación en nuestra propia mente quiere destruir nuestro cristianismo. Quiere destruir nuestra paz con Dios, nuestra relación con Dios. Cada día necesitamos al levantarnos y al acostarnos rendir cuenta a Dios y al levantarnos decir, Señor, en tu nombre, hoy quiero vivir una vida cristiana, soy cristiano. Reafirmo mi fe en ti. Seguimos necesitando a nuestro Señor día con día. Seguimos siendo impotentes. Nunca nos elevaremos por encima de la necesidad de que Dios se incline y nos levante. Para ilustrar nuestra necesidad continua de gracia y fidelidad de Dios al proveerla, Pablo vuelve a repasar los pasos del Evangelio. Al hacerlo recalca que nada en nosotros merecía salvación. Nada. Aún todas nuestras obras lindas son como trapos de inmundicias para Él. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Y qué asombroso es cuando una persona buena sacrifica su vida para salvar a otra persona buena. Nosotros aquí en Argentina tenemos en la historia de nuestros próceres que el gran soldado, ¿no? Cabral, soldado heroico, salvó a San Martín. Eso está en los anales de la historia, ¿no? Que lo iban a matar, según cuenta la historia, venía el sablazo contra el general San Martín y como es, y el soldado Cabral lo salvó de que lo mataran y murió él por esa causa. Cuando yo iba al colegio, siempre me hacían hacer de soldado Cabral en los actos. Bueno, ya el Señor me sanó de eso. Cristo murió por nosotros. Qué asombroso, ¿no? Morir por alguien bueno. La mayoría podemos identificarnos con este tipo de desprendimientos y esperar tener una valentía similar si se nos llamara a hacer lo mismo, ¿no? ¿Cuántos darían la vida por el pastor? Nadie levanta la mano. Está bien, entiendo perfectamente. Ustedes, acá también hay otra anécdota. Hay peregrino dice que un pollo manda. Bueno, está bien. Hay una anécdota de que
Estaba el general Perón, aquí bueno, hay muchos fanáticos de Perón, y que en su momento todos gritaban la vida por Perón, ¿no? Y dice que el general Perón tiró una pluma de ganso desde la Casa Rosada y dijo, al que le toque la pluma, ese dará la vida por mí. Entonces decían, la vida por Perón, la vida por Perón. O sea, todos decimos la vida por dar la vida, pero a la hora de la verdad la evitamos. ¿Quién se ofrecería como voluntario para tomar el lugar de un asesino serial que está allá en el corredor de la muerte, ahí en Texas? ¿Quién daría su vida para salvar a Hitler? ¿O a Stalin? ¿O a Maduro? ¿Quién daría la vida por Nicolás Maduro? Oremos por ese hombre que lo nombra Jesucristo, que realmente conozca al Señor y se arrepienta. Jesucristo lo hizo, amado. Jesucristo murió por Nicolás Maduro. Y murió por vos y murió por mí. A lo mejor se está diciendo, bueno, pero yo no soy un asesino serial. Vos dirás, pará. No olvidemos la lección de Pablo que nos enseñó en el capítulo 2. El mismo corazón corrupto por el pecado que late o que latía en Adolf Hitler, también late en nosotros. El cielo no califica el pecado en escala, ¿no? No, este es más pecador, no, y este es menos, no. Nuestro pecado no nos deja menos impotentes que los más depravados ejemplos de seres humanos, los peores seres humanos. Con todo, les insto a que memoricen la declaración de Pablo, ¿no? Que dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, o sea, Nicolás Maduro es pecador, y tu vecino o tu pariente que vos decís, este se va al infierno, es pecador, y Cristo murió por él, porque aún cuando éramos pecadores, dice, nosotros somos cristianos ahora, pero antes de conocer a Cristo, antes que alguien nos predicara del Señor, ya el Señor había muerto por nosotros. Qué maravilloso esto, ¿no? Cristo murió por nosotros. 5:8. Tomen nota de los verbos demuestra y murió. Demuestra su amor y murió por nosotros. El primero es tiempo presente, demuestra. Lo que es curioso, normalmente esperaríamos ver Dios demostró allá en la cruz del Calvario su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo usa este inesperado giro de tiempo verbales, porque los tiempos, amados, las conjugaciones de los verbos son muy significativos en las Escrituras. Por eso hay que leer correctamente, no hay que leer así medio chamamé, ¿no? Hay que leerlo bien, porque dice demuestra en tiempo presente y murió en tiempo pasado. Respetar la conjugación de los verbos. Gracias a la muerte de Cristo, el juez del cielo, el gran juez del cielo, nos ha declarado por la gracia, por fe, justos. Por su gracia, por nuestra fe. Amados, ahí opera la soberanía de Dios, lo que le gusta a los calvinistas, ¿no? Pero también opera nuestra fe, lo que le gusta a los arminianos. O sea, yo no soy ni calvinista ni arminiano. Pero se utilizan las dos cosas, la soberanía de Dios y la voluntad humana. Por gracia, por fe. Las dos cosas. Ya no tenemos que temer su ira. Ya no estamos sujetos al castigo. Su sacrificio pagó nuestra deuda de pecado. No solo los pecados pasados, sino también los que con toda certeza cometeremos en el futuro, amados. Nadie quiere pecar en el futuro, pero mañana en un rato vas a pecar. En un ratito vas a ver. Decimos, hermano, quédense para saludar. Yo me voy a comer. Quédate un segundo para saludar a tu hermano. Parece la última vez que vas a estar. Pablo escribió todo esto para respaldar su enunciado inicial de 5.1. La muerte y resurrección de Jesucristo nos ha escoltado a un territorio completamente nuevo, a una ciudad nueva. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿Alguien se acuerda? Lo puede decir. ¿Cómo se llama esa ciudad donde vivimos ahora?
Ciudad de la Gracia, perfecto. En el cual tenemos la oportunidad de prosperar conforme a una perspectiva completamente diferente a la de este mundo. Vamos al final, 10 al 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero eso no es todo. Como si la paz con Dios, o sea, libertad de su ira, no fuera suficiente, hay más, mucho más. La muerte del Hijo de Dios, de Jesús, ¿no? Jesús, el Cristo, o sea, Jesús, el Salvador. Esa palabra Jesús implica, ¿no?, el Salvador. Y Cristo no es un nombre personal, ¿eh? Cristo es como es un adjetivo. Es como un título, como una profesión. Título significa el ungido. El ungido para salvarnos. Jesús el Cristo. La muerte del Hijo de Dios por los seres humanos es solo parte de la historia. No solo murió, resucitó. Su muerte eliminó la condenación. Su resurrección nos da vida abundante. Ahora en esta tierra, ¿cuánto nos quedarán? A mí, que ya voy casi por los 60, no sé, 20 años más, 15, no sé cuánto me dará el Señor. ¿A vos cuánto te va a dar? Yo tengo 20, a mí me va a dar 80. No sabés qué va a pasar. Bueno, viví la vida intensa en el Señor, esta vida que te toca, pero esta vida no es nada comparada con la vida eterna. Entonces sigamos trabajando en esto, amados, en cuidar nuestra salvación tan grande. La muerte del Hijo de Dios resucitó, eliminó la condenación y nos da vida abundante y eterna. Tomen nota de nuevo, de los verbos. Fuimos reconciliados, otra vez, tiempo pasado. El trabajo de la reconciliación está completo en el Señor. Él no hizo un trabajo a medias, Él lo hizo completo, con las garantías. El tema es que nosotros sigamos aceptando eso. Alguien puede aceptar o rechazar una herencia, pero ahí está la herencia a tu nombre, pero si vos no la querés, la rechazás y queda ahí. El abismo que se abría entre Dios y nosotros ha quedado cerrado para siempre. Estamos en paz con Él. La muerte de Cristo fue el medio de nuestro prosagoge, es decir, nuestro acceso, introducción, recuerdan 5.2, ¿no?, a vivir en armonía con Dios. Y habiendo sido reconciliados, tiempo perfecto, seremos salvados, tiempo futuro. El uso de Pablo del término salvados incluye mucho más que ser librados de los tormentos del infierno. También significa quedar libre de todas las cosas que se oponen a Dios, incluyendo cualquier pecado futuro que amenaza impedirnos disfrutar de la nueva vida en el territorio llamado, en la ciudad llamada Gracia. Esta seguridad, Pablo declara, nos permite acceso al tercer nivel que quedó ahí, ¿no?, el tercer nivel de gozo, que nos regocijamos en Dios. 5.11. Nos regocijamos en Dios. Es decir, primero nos regocijamos en lo futuro, en lo porvenir. Segundo, nos regocijamos en las pruebas, en las situaciones adversas. Y tercero, nos regocijamos en Dios. Los creyentes maduros tienen un tipo de gozo que trasciende todas las demás consideraciones porque están anclados en su paz con Dios. Si vos tenés paz con Dios, amado, amada, todo está resuelto. Tenés paz con Dios, todo está resuelto. Su restaurada relación, y ya termino, con el Todopoderoso, viven con confianza gozosa a pesar de las aflicciones de un mundo caído. Eso no significa que mañana tengamos un problema, un infortunio, alguna pérdida, algún dolor, alguna mala noticia. Eso no cambia nada, amados. El Señor sigue siendo Dios y Él sigue dándonos su gracia y estamos seguros en Él. A pesar de las consecuencias físicas del pecado pasado e incluso a pesar de que no viven como deberían vivir, amados,
no son todavía los que deberían ser. El mundo no opera según el camino de Dios. Este mundo, obviamente, sabemos que es un desastre. Y todavía tenemos demasiado de la vieja naturaleza en vos y en mí. Todavía. Y el Espíritu Santo, a través de su palabra, te lo hace ver. Sos enojón, sos mentiroso, sos hipócrita con algunas personas, ¿no? Mentís. Alguien está mintiendo mucho, por eso me sale mentir. No, Dios sabe, ¿no? Pero que nos podamos depurar para tener el carácter de Cristo. Con todo, habiendo sido declarados justos por la fe. Creemos en Él, Él nos declara justos. No por nuestra justicia propia, sino por ¿quién? Por la justicia de Dios, de Cristo. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos sido escoltados a un ámbito completamente nuevo de existencia en el cual tenemos la oportunidad de prosperar con confianza segura en el día cuando todas las cosas serán hechas como deben ser, tiempo futuro. Un día en el cual el bien va a triunfar sobre el mal. Amados, el Señor erradicará el mal totalmente. La justicia va a prevalecer. Se eliminará el pecado para siempre y todo existe en armonía con el carácter santo, perfecto de Dios. Y tercer nivel, que quedó ahí, para terminar, al que llamaremos gozo triunfante. Se eleva por sobre las circunstancias presentes. Como el águila vuela sobre las nubes negras de la tormenta, mientras la gallina picotea aquí comiendo algún bichito, el águila vuela sobre la tormenta para celebrar la victoria del Señor sobre el pecado, la aflicción, la tristeza y la muerte. Este gozo, queridos estudiantes, que no se puede obtener por medio natural, este gozo es obra del Espíritu de Dios en tu vida, en mi vida. La suya, la voz de Dios, es una voz de seguridad que continuamente susurra en tu alma: ahora tienen paz con Dios. Y apenas esto ha comenzado. De aquí para adelante, todo lo que viene será mejor. Amén. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo color de tu amor.